Tengo una noticia muy triste y necesitaba compartirla con alguien. Veréis, soy una mujer casada de 29 años con 2 hijos encantadores. Hace poco tuve que tomar la difícil decisión de dejar a mi marido y a mis hijos durante un tiempo. Mi madre, a la que quiero mucho, está luchando contra el cáncer y las cosas han empeorado. Me tomé un descanso de 2 semanas de mi rutina habitual para poder estar a su lado en estos momentos tan difíciles. Permítanme que les cuente un poco de dónde vengo. Crecí como hija única en una familia de militares. Mi padre trabajaba en los servicios de inteligencia militar y siempre estaba fuera, en misiones que le llevaban a todas partes. Cuando era más joven, mi madre y yo vivíamos en la base. Recuerdo esos días en los que mi padre estaba fuera durante meses cumpliendo con su deber. Mi madre se quedó casi siempre en casa durante esos primeros años. Por aquel entonces empezó a trabajar en la base, y fue entonces cuando se quedó embarazada de mí. A pesar de los frecuentes viajes de mi padre, creamos un hogar en la base, encontrando la fuerza el uno en el otro. Ahora, con mi propia familia, me encuentro haciendo un viaje a la casa de mi infancia en Kansas para estar con mi madre. El cáncer ha sido un adversario cruel y necesitaba estas 2 semanas para estar a su lado. Es una decisión difícil, dejar atrás a mi marido y a mis hijos, pero la familia siempre ha sido lo primero. Así que, como decía, mi madre y yo no nos movimos mucho. A diferencia de muchas familias de militares, nos quedamos establecidos en un lugar. Mientras mi padre se comprometía con sus misiones militares y viajaba mucho, la vida siguió su curso y, después del instituto, me aventuré a salir del estado para ir a la universidad. Allí conocí a la persona que se convertiría en mi marido. Un avance rápido hasta el presente. Mi padre, que ahora tiene 61 años, se ha jubilado. Mi madre, a los 58, recibió la devastadora noticia del cáncer. Un cruel giro del destino los trajo de vuelta a mi ciudad natal de Kansas. Mi padre tenía que estar allí para ella, y mi corazón también me trajo de vuelta a medida que su estado empeoraba. Al llegar a Kansas, la mezcla de emociones fue abrumadora. Por un lado, estaba la felicidad de reunirme con mi madre, alguien que ha sido una roca en mi vida. Pero mientras la abrazaba, no podía ignorar la realidad de que estaba drásticamente distinta. El cáncer había avanzado y, a pesar de los tratamientos, nos enfrentábamos a la dura realidad. La felicidad de ver a mi madre iba acompañada de una gran tristeza. Era duro ver su estado de debilidad. Su espíritu vibrante seguía ahí, pero el efecto de la enfermedad era innegable. Quería ser fuerte por ella, pero me partía el corazón verla así. Luego estaba mi padre. Nuestra relación siempre había sido buena y volver a verle me produjo una mezcla de alegría y dolor. La tristeza en sus ojos hablaba más que las palabras. Él no tenía que decirlo, pero yo sabía que la verdad no expresada permanecía en el aire. A mi madre no le quedaba mucho tiempo mientras yo pasaba esos días con ellos. Aprecié los momentos, pero la pérdida inminente pesaba mucho sobre todos nosotros. La vida puede ser tan agridulce. Y en esos momentos no pude evitar reflexionar sobre el viaje que nos llevó a esta difícil situación. Mientras crecía, se hizo evidente lo mucho que mi padre quería a mi madre. El aspecto más difícil de su relación eran sus constantes viajes militares. Mi madre le contaba a menudo lo sola que se sentía durante esos largos periodos de separación. Sin embargo, su amor triunfó y, en su búsqueda de compañía, decidieron traer una nueva vida al mundo. Esa nueva vida era yo. Cuando nací, mi madre encontró consuelo en la compañía. Me convertí en su compañera durante los viajes de mi padre. Ya de niña percibía la profundidad de su conexión. Formábamos un trío que superaba los retos del deber de mi padre. Hace poco visité Kansas. A pesar de la enfermedad de mi madre, encontramos momentos de paz en la naturaleza. Pasé horas empujando su silla de ruedas por paisajes pintorescos, recordando los tiempos en que me llevaba al aire libre cuando era niña. Era nuestra forma de conectar, de encontrar la alegría en medio de la adversidad. Sin embargo, con el paso de los días, noté un peso en el corazón de mi madre. Algo parecía preocuparla y una noche, a los 4 días de mi visita, reunió fuerzas para compartir algo conmigo. Nos sentamos en la tranquilidad de su habitación y, con el corazón encogido, me dio la noticia. Se le llenaron los ojos de lágrimas al revelarme una verdad espantosa. No estaba biológicamente emparentada con mi padre. No es que fuera adoptada. Tenía fotos que documentaban las etapas de su embarazo, pero la conexión biológica no era con mi padre. Y lo más desgarrador era que mi padre, el hombre al que había conocido y amado como mi padre, desconocía esta verdad. La revelación me golpeó como un maremoto. Sentí una mezcla de confusión, incredulidad y una profunda tristeza por mi madre, que había guardado el secreto durante tanto tiempo. En ese momento, los cimientos de mi concepción de la familia y la identidad se tambalearon y me enfrenté a las complejidades de mi propia historia. Cuando mi madre soltó la bomba, me suplicó que se lo ocultara a mi padre.
En medio de la conmoción, ni siquiera podía concebir la idea. Parecía algo sacado de una película, y he creído que podía estar perdiendo la cabeza aturdida. Me retiré al dormitorio, cerrando la puerta tras de mí, tratando de encontrarle sentido a todo aquello. Las preguntas inundaban mi mente como una tormenta implacable. ¿Quién era mi padre biológico? ¿Por qué mi madre había guardado el secreto durante tanto tiempo? ¿Conocía realmente a mi familia? Los sentimientos de traición eran abrumadores y el amor que sentía por mi padre parecía pender de un frágil hilo. Pasaron horas en aquella habitación. Me perdí en un torbellino de emociones, desde la ira hasta la tristeza y la confusión. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba que mi madre me diera más claridad. No podía salir de aquella habitación hasta que comprendiera mejor la verdad. Mientras tanto, mi padre, al notar mi angustia, se dio cuenta de que no había salido. Le oí salir y una parte de mí quiso desahogarse con él. Pero me contuve. Quería que mi madre me contara algo más, que respondiera a las innumerables preguntas que daban vueltas en mi cabeza. Me armé de valor y finalmente abrí la puerta del dormitorio. Cuando entré en el salón, mi madre estaba sentada y sus ojos reflejaban la gravedad de la situación. Mi padre ya no estaba en casa. No pude aguantar más. Empecé a hacerle un montón de preguntas, con la esperanza de que me dijera que todo había sido un malentendido. Sin embargo, se mantuvo firme. Tras horas de reflexión, estaba preparada para hacer las preguntas difíciles, para afrontar la realidad de que mi vida había dado un giro inesperado. Mientras bombardeaba a mi madre con preguntas, por fin empezó a desvelar la dolorosa verdad. Admitió haber tenido una aventura durante los periodos en que mi padre no estaba. La soledad, dijo, la llevó a buscar compañía. Un trabajo a tiempo parcial en la base la llevó a conocer a un militar. Su aventura iba y venía, parando cuando mi padre volvía a casa y reanudándose cuando se marchaba de nuevo. Mi mundo se tambaleó cuando ella me explicó que sabía que yo no era hija biológica de mi padre. La complejidad de la situación era asombrosa y el hecho de que hubiera guardado ese secreto durante 29 años me dejó sin habla. Me dijo que sabía el nombre del hombre, pero que no recordaba su apellido. A lo largo de los años le perdió la pista y los intentos de encontrarlo no dieron resultado. Había abandonado la búsqueda por miedo a las consecuencias si la descubrían buscando la verdad. No podía comprender el peso de la revelación. Mi madre, mi roca, había llevado esta carga en silencio durante casi 3 décadas. Le pregunté por qué me lo había ocultado durante tanto tiempo. Su explicación estaba llena de arrepentimiento y remordimiento. Me aclaró que el hombre con el que tuvo la aventura sospechaba que yo podía ser su hija, pero no quería asumir ninguna responsabilidad. Sin embargo, ella decidió no perseguirlo tampoco, ya que su principal deseo era su compañía. Me aseguró que, a pesar de todo, seguía queriendo a mi padre. La complejidad de las emociones se arremolinaba en mi interior. Luché con sentimientos de traición, confusión y una tristeza abrumadora por mi madre, que, a pesar de sus errores, seguía navegando por las complejidades del amor y la familia. Después de que mi madre revelara este desgarrador secreto, me imploró que no se lo contara a mi padre. Temía que la verdad le destrozara y que nunca se recuperara. Conociendo la profundidad del amor que mi padre sentía por los dos, comprendí el peso de sus palabras. Mi padre siempre había sido un padre maravilloso y la idea de causarle tanto dolor me desgarraba el corazón. Por primera vez, me encontré guardando un profundo. Antes lo habíamos compartido todo, pero esto era diferente. Me debatía entre el dilema de cargarle con la verdad o dejarle seguir viviendo en la feliz ignorancia de la complejidad de nuestra familia. Estaba indecisa, pero no podía soportar la idea de que sus últimos momentos con mi madre se vieran empañados por la revelación de este doloroso secreto. 2 días después de que mi madre me diera la triste noticia, falleció. Su partida dejó un vacío tan pesado como el secreto que había guardado. El funeral se convirtió en una reunión sombría, y mi marido y mis hijos viajaron desde Nueva York para acompañarme. Por la mañana, prolongué mis vacaciones por duelo, sintiendo el peso de la pena y la responsabilidad de cargar con la verdad. Durante esto, mi padre lloraba la pérdida de su esposa, una mujer a la que creía leal. La tristeza grabada en su rostro intensificó mi lucha interna. No podía revelar la verdad y destruir la imagen que él tenía de nuestra familia. El dolor en sus ojos reflejaba el amor que sentía por mi madre y no podía soportar añadir otra capa de angustia a su dolor. Por mucho que la verdad me atormentara, decidí preservar el recuerdo de mi madre y el corazón de mi padre como la esposa cariñosa que él creía que era. Quería que siguiera siendo el mejor padre del mundo sin la carga de esta dolorosa revelación. Al reunirme con mi marido y mi hijo en Nueva York, el peso del secreto se hizo demasiado pesado. Mi marido se dio cuenta de mi prolongada tristeza y, pensando que se debía únicamente al fallecimiento de mi madre, me ofreció su apoyo.
Sin embargo, a medida que pasaban los días y mi mañana persistía, sentí la necesidad de compartir la verdad con alguien. Un día, decidí confiarle a mi marido la impactante revelación que mi madre me había hecho, de que mi padre no era mi padre biológico. Su sorpresa inicial se convirtió en su convicción de que era crucial que le dijera la verdad a mi padre. Argumentó que la honestidad era primordial y que era mejor que mi padre se enterara por mí a que el secreto perdurara. Pero yo no estaba de acuerdo. Temía que revelar la verdad destrozara a mi padre y empañara los hermosos recuerdos que tenía de mi madre. El desacuerdo entre mi marido y yo se convirtió en una gran discusión. No podía imaginar causarle más dolor a mi padre, sobre todo después de perder a mi madre. A pesar de que mi marido se disculpó por involucrarse, siguió haciéndome sentir culpable por no contárselo a mi padre. El conflicto interno persistió y, tras varios días luchando con la decisión, cogí el teléfono a regañadientes y se lo conté a mi padre. Su incredulidad era palpable. Pensó que mi madre podría haber tenido problemas mentales en sus últimos días. El ambiente se volvió tenso hasta que mencioné el nombre de la persona con la que mi madre había tenido la aventura. Su silencio fue elocuente. Era imposible que yo supiera ese nombre, y eso le produjo un escalofrío. Aunque quería confirmación, ya podía sentir el disgusto en su voz mientras se hacía a la idea de que mi madre había guardado un secreto tan importante. Aunque mi padre no estaba del todo convencido de que yo no fuera su hija biológica, la revelación ya había ensombrecido los recuerdos que tanto apreciaba. La confirmación llegó a través de las muestras de ADN, y la verdad resonó más fuerte que nunca. Mi padre no era mi padre biológico. La devastación lo envolvió y se retiró, negándose a responder a mis llamadas. No solo sentía rabia hacia mi madre, sino también hacia mi marido por haberme empujado a revelar este doloroso secreto. La frustración y la culpa se agolpaban en mi interior. No había perdonado a mi marido por su insistencia, y las secuelas no harían más que ahondar las heridas. Al no poder contactar con mi padre durante días, la ansiedad se apoderó de mí y decidí pedir a mis familiares que vinieran a ver cómo estaba. Para mi horror, la policía me dio un mensaje desgarrador. Mi padre se había quitado la vida. La conmoción y el dolor fueron abrumadores. El peso de la verdad no solo había sacudido los cimientos de mi familia, sino que se había cobrado la vida del hombre al que siempre había llamado papá. Las secuelas de aquel momento devastador dejaron cicatrices que el tiempo nunca pudo curar del todo. A día de hoy, no me he recuperado y me pregunto qué gran error cometí al revelar la verdad.